Buenos días, caminantes. Hoy os traigo un tema que tenía muchas ganas de hablar de ello desde que se me ocurrió. Y se me ocurrió justo en medio de las vacaciones. Cerré la temporada anterior y decidí irme, y de verdad me fui de vacaciones. Quiero decir que viajé y estaba preparando el viaje cuando me di cuenta de que esto era una cosa de la que podíamos hablar desde el punto de vista de alguien que, como yo, trabaja. Y sabéis que digo trabajar de una forma extraña porque yo no uso la palabra trabajar más que para entenderme. Para mí esto no es un trabajo, esto es mi forma de ver el mundo, de relacionarme con el mundo. Sé que es súper manido decir esto es una forma de vida, pero tampoco es un trabajo en el sentido estricto, ¿no? Utilizaremos la palabra trabajo como forma de entendernos. Y digamos que yo trabajo con mi entorno espiritual, con lo que llamaríamos mi territorio. Mi territorio es esta zona en la que yo vivo, con los espíritus que viven aquí conmigo, en mis alrededores, los espíritus de los lugares, los ríos, las plantas, los animales, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando trabajas con esto y estás conectado a estas realidades y viajas, existe un momento de desconexión con ese territorio. Tú te has ido, y de conexión con otros territorios por los que vas a pasar. Y pensé en esto porque, aunque no viajo mucho, siempre viajo por tierra, y esta vez iba a viajar un poco también por aire. Y quería ser consciente de la diferencia, porque tiene que haber una diferencia. Me voy a intentar explicar un poco. Tú cuando viajas por tierra, específicamente, por más la pena si he viajado y no sé si es aplicable, tú cuando caminas, estás en contacto con la tierra, puedes sentir, si te pones a ello, la energía de los lugares en los que estás. A mí me ha pasado mucho. Yo reconozco que soy de una zona muy específica, pertenezco a una zona muy específica, y en esta zona tan específica yo sé que la energía es de un cierto modo en una montaña, en la montaña de enfrente es de otra manera, y que tienes un gap en el valle, que el valle se puede convertir en una zona liminal, o que puedes buscar ahí una zona liminal, lo cual es muy interesante por sí mismo. La cuestión es que no es lo mismo lo que vives, sientes y percibes en una montaña en concreto que en otra montaña en concreto, aunque estén en la misma zona geográfica, con la misma flora y fauna, más o menos, con el mismo clima, porque cada entidad en sí misma es distinta, y la percepción, la energía de ese lugar es ligeramente diferente. Si esto puede pasar en muy pocos kilómetros, ¿cómo no va a pasar en cientos de ellos? Entonces sí que estoy acostumbrada a viajar del lugar al que vivo al lugar en el que viví, es decir, a casa de mis padres. Y esto lo hago siempre por tierra porque es lo más cómodo y lo más barato. Y hay una enorme diferencia. Es difícil cuando no estás tocando suelo ver la diferencia in situ en el mismo momento en el que se produce, a menos que estés realmente atento, tanto energética como visualmente. Si tú eres un pasajero, por ejemplo, de un tren, que es el medio de transporte que yo uso, puedes alienarte y no darte cuenta de que estás viajando hasta que terminas de viajar. Y entonces ocurre un cierto shock energético entre el lugar del que has partido al lugar al que has llegado. En mi caso, como es de mi hogar, el sitio en el que normalmente estoy, a mi hogar, el sitio en el que me crié, este shock no es tanto porque mi cuerpo energético está habituado a ambos sitios. Pero sí que es mucho más agradable y además menos cansado, aunque parezca lo contrario, viajar siendo consciente. Yo este verano he viajado siendo consciente
en tren y en avión. Y la diferencia entre ambos medios de transporte es impresionante. En tren, a pesar de que es más difícil que obviamente caminando, pero siendo más o menos igual de difícil que en otros medios por tierra, como por ejemplo en autobús o en coche, tú puedes ser consciente de todo el proceso de cambio. Yo saliendo del lugar en el que vivo y llegando 3 o 4 horas después al lugar en el que nací, puedo ser consciente de la variación tanto zonal en 4 o 5 zonas diferentes, como del trayecto. Es decir, la variación energética de una zona a otra existe y puede ser más o menos amplia, pero cuando haces un viaje y pasas por varias zonas, te das cuenta de que hay un trayecto energético entre una zona y otra. Empiezas en una zona con una energía y esta energía va mutando, y aunque de una mutación a otra, de una zona a otra, ya sea un cambio importante, estas mutaciones tienen una dinámica hacia el lugar en el que terminas. Una dinámica que está totalmente acorde con el clima, totalmente acorde con otras cuestiones y con el tipo de espíritus o entidades de cada región. Es decir, las entidades de las regiones adyacentes se parecen entre sí. Y si viajas mucho, pero eres consciente de todo el trayecto, puedes ver poco a poco ese cambio en vez de sufrir un shock. En vez de pasar de la entidad que es totalmente, por decirlo como ejemplo, totalmente mediterránea, a una entidad de un carácter netamente celta, porque te has ido de punta a punta del país. Cuando viajas en avión, esto no existe. Cuando viajas en avión te desenraizas de un sitio y aterrizas en otro, y es muy difícil conectar energéticamente a tantos kilómetros de altura. Si intentas conectarte energéticamente, te conectas con la atmósfera, no te conectas con el suelo. Es muy complicado. Y además porque vas muy rápido. ¿Vale? Yo tuve la suerte de hacer de día un vuelo corto por España y poder ver, siendo un día despejado, todo el trayecto, ¿no? Toda la amplitud de Castilla y ese shock especial. Estoy usando mucho la palabra shock porque es que es realmente lo que te pasa. Es un puñetazo especial de ahí hay algo que me pasó yendo de Madrid hacia Pamplona, volando, cuando te encuentras justo encima de las Bardenas Reales. Castilla y tiene su variación, pero es amplia y es tranquila, y de repente tienes las Bardenas ahí, ¡pam! Es como, wow. Las Bardenas son un sitio muy especial y no es un sitio que yo considere mío, pero impone. Y después ya empiezas a entrar en un sitio en el que, como alguien que procede de una zona parecida, ya empieza a ser amable para ti. Soy consciente de que no soy la única persona a la que le pasa, en el sentido de que llegas, si eres de la cornisa cantábrica y vas hacia el sur, llega un momento en el que la tierra ya no es la misma, es que has cambiado de país. Tengo un amigo que dice que a él le pasa eso entrando a la llanada alavesa desde el País Vasco cantábrico. Son cosas que hay que experienciar, hay que vivir, pero para vivirlas tienes que intentar ser consciente antes. Entonces yo os propongo un ejercicio que puede ser muy estúpido, ¿vale? Pero que realmente me gustaría que, si tenéis la oportunidad o cuando tengáis la oportunidad, intentéis hacer. Que es, primero, sentir la energía de los sitios en los que estáis habituados a vivir y los sitios en los que estáis habituados a ir normalmente.
y sentir las diferencias entre una y otra, porque esto es la base para poder hacer el ejercicio que os pido. Y luego que viajéis conscientemente cuando vayáis a viajar de un lugar a otro, porque no siempre la experiencia de un viaje va a ser la experiencia que tenéis en el lugar de destino, y no siempre la experiencia en el lugar de destino va a estar condicionada por las actividades que hagáis. A veces la experiencia en el lugar de destino está condicionada por la propia energía del lugar de destino. Y aquí os voy a poner otro ejemplo. Odio Madrid. Viene todo Madrid a apalearme. Madrid es una ciudad muy grande y energéticamente muy turbia, distorsionada. Todas las ciudades grandes son distorsionadas porque están llenas de personas muy estresadas y de otras personas no humanas que también están muy estresadas porque el entorno urbano no está hecho para ellos. Y hay muchos espíritus que se pueden presentar a ti de una forma deformada, porque son espíritus deformados o estresados por estar en entornos que no les favorecen. En Madrid pasa eso. Madrid es un entorno desfavorecedor para el espíritu, y lo estoy diciendo porque es un sitio en el que he estado mucho. Y he estado muchas veces con personas diferentes. En algunos casos me han hecho ver calles que son energéticamente mejores o zonas que son energéticamente mejores, y en otros casos no. Pero en general Madrid es un sitio donde yo no me quedaría tiempo, porque es un sitio que es energéticamente feo para mí. Entonces, si yo tengo que hacer cosas en Madrid, porque Madrid es el centro del donut de España, es el corazón lleno de nocilla del donut relleno de España, porque lo es, ¿qué le voy a hacer? La organización estatal es así, todo está en Madrid. Y a los demás nos quedan, los de las puntas nos quedan los restos. Si es así, por tanto, yo tengo que ir a Madrid porque mi actividad, mi congreso, mi trabajo, mi círculo de amigos o mi grupo de estudio se reúnen para trabajar en Madrid, yo me voy a tener que adaptar a Madrid, pero lo haré con mayor disgusto que si esa misma actividad, esas mismas personas, lo hacemos en un lugar que no me resulte tan energéticamente sucio o turbio como es Madrid. Y no te sé decir, tampoco conozco tantos sitios, pero por ejemplo, energéticamente es muy neutro y muy bonito Santiago de Compostela, por ejemplo, en plan ciudad. No es nada neutro, pero para mí siempre ha sido mucho más amable que Madrid-Barcelona. No es nada neutro porque tiene un carácter muy, muy específico, pero para mí es muy agradable trabajar en el Pirineo. Cada persona tiene su afinidad energética con lugares concretos y muchas veces la experiencia de una actividad, de una relación, etcétera, se ve modificada por esas afinidades de forma inconsciente. Si puedes conseguir planificar tus viajes de forma consciente y con esa energía, obviamente tiene que ser en lugares que ya conozcas, puede ayudarte mucho a estabilizar un viaje. Por ejemplo, si tienes que hacer algo en un lugar energéticamente que te disgusta, véase Madrid, y luego tienes que volver a tu casa, si no quieres llevar ese disgusto energético, lo que puedes hacer es, en vez de coger un avión y salir de Madrid con todo ese disgusto energético que llevas porque no estás coherentemente conectado, porque no quieres estar coherentemente conectado tampoco, yo lo siento mucho, pero yo paso de estar coherentemente conectada con un entorno que me disgusta per se.
energéticamente hablando. La ciudad de Madrid es muy bonita, especialmente en algunos lugares. Si en vez de coger un avión y arrancarte de ahí y aterrizar en otro sitio, especialmente si ese otro sitio es tu casa, coges y haces un viaje por tierra, puedes desintoxicarte, entre comillas, de esa energía que no te gusta. O al revés, si tienes esa energía que te gusta, puedes decir hacer el viaje en avión para llevarte esa energía que te gusta. Igualmente, a mí me gusta volar. Soy de esas personas a las que les gusta volar. Extrañamente, me parece un medio de transporte que, a pesar de que es contaminante como todos, tiene muchísimas ventajas y a mí no me da miedo el vuelo. Al contrario, me parece muy excitante y me parece muy divertido estar en la ventanilla y ver el paisaje, intentar dilucidar o incluso llegar a estirar mi energía hasta cierta conexión con el suelo, lo cual es súper difícil y la mayor parte de las veces no lo consigo. A mí me gusta volar y sin embargo creo que los viajes son mejores por tierra, porque puedes ser mucho más consciente y puedes tener una experiencia del viaje en sí mucho mejor y mucho más completa. Obviamente hay veces en las que solo puedes volar, quiero decir, yo no voy a irme ahora a Brasil por mar, o sea, no, y probablemente si tengo que ir a Londres cogeré un avión, porque en un avión estás en una hora y por tierra es una locura. Pero son viajes más cortos y la diferencia es en unas pocas horas a media hora, teniendo en cuenta que al avión tienes que ir antes y todo lo demás, pues te lo puedes pensar. Y convertir algo que podría ser simplemente mira, estoy viajando porque no tengo más remedio y lo hago así porque no existe la puerta mágica de Doraemon, porque si no, vaya, sí, usaría la puerta mágica de Doraemon, en una experiencia completa que puede enriquecer tu comprensión de los entornos por los que pasas, pero sobre todo de los entornos en los que vas a estar tiempo y cómo se van convirtiendo unos en otros. Para terminar, ya que os he propuesto que hagáis este ejercicio de viaje consciente, si alguno en algún momento lo ha hecho o quiere hacerlo y consigue algún tipo de conclusión, incluso si es totalmente contraria a la mía, por ejemplo, yo prefiero el avión porque la sensación de tocar tierra después de estar totalmente desconectado es éxtasis o lo que sea. O mira, yo lo he intentado y no he conseguido conectar con nada, no puedo conectar desde un sitio en movimiento, lo que sea. Me encantaría que me lo comentaseis. Y así yo me despido y hasta la semana que viene.